No la toques. No la acaricies. No la beses. Todavía no. Porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes la atracción. Hay algo mucho más poderoso que tus manos, algo más profundo que una caricia, más penetrante que un beso. Es una fuerza que si aprendes a dominar, hará que ella te busque con el cuerpo, con la mirada, con la respiración agitada, sin que tú hayas dado un solo paso físico hacia ella. Suena imposible, ¿verdad? Pues no solo es posible, es una de las formas más intensas de seducción que existen. El deseo verdadero no nace del contacto inmediato. Nace en la pausa, en la espera, en la tensión que se construye lentamente y explota sin necesidad de palabras. En ese espacio invisible donde tú no la tocas, pero ella siente que ya lo hiciste. Porque hay algo en tu energía, en tu presencia, en tu mirada, que despierta en ella un fuego interno que no puede ignorar. Un fuego que no puede explicar. Un fuego que empieza a crecer solo porque tú estás ahí, sin hacer nada, o al menos eso cree ella. Y es aquí donde entra el verdadero poder. Saber exactamente qué hacer, cómo moverte, cómo mirarla, cómo callar, para que cada célula de su cuerpo empiece a gritar en silencio por ti. Porque un hombre que no se lanza desesperado a tocar, que no busca aprobación, que no cae en la ansiedad del contacto, es un hombre que se convierte en un enigma. Y los enigmas obsesionan. Los enigmas no se olvidan. Los enigmas se repiten una y otra vez en la mente de una mujer, hasta que su cuerpo decide ir en busca de respuestas. Tal vez pienses que necesitas tenerla cerca, que necesitas tocarla para que funcione. Pero no. Puedes estar a 1 metro de distancia, sin cruzar la línea, sin siquiera rozarla, y aún así, provocar más deseo que cualquier otro hombre que haya tenido su piel. Porque la seducción más potente no está en lo evidente, sino en lo insinuado. No está en lo directo, sino en lo sugerido. Y cuando dominas esa sutileza, cuando entiendes que el cuerpo femenino responde más al misterio que a la presión, entonces descubres un secreto que los hombres comunes jamás comprenden. Este video no es para los que buscan trucos baratos o frases prefabricadas. Este video es para los que quieren volverse inolvidables. Para los que quieren despertar un deseo que no se apaga, que no se racionaliza, que no se puede frenar. Porque cuando aprendes a provocar sin tocar, ya no necesitas perseguir. Ella será la que se acerque, la que rompa la distancia, la que busque excusas para estar a tu lado. Y lo hará sin entender por qué. Solo sabrá que te desea y que no puede evitarlo. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar paso a paso cómo se activa esa atracción silenciosa. Y te advierto, una vez que aprendas esto, no hay vuelta atrás. No vas a volver a mirar a una mujer igual. Y ellas tampoco van a poder olvidarte. Sección 1. El arte de la tensión inicial. La mayoría de los hombres fracasan en los primeros minutos. ¿Por qué? Porque tienen prisa. Porque creen que si no actúan rápido, van a perder la oportunidad. Porque piensan que la atracción es un sprint, cuando en realidad es una danza lenta y calculada. Cuando un hombre se apresura a tocar, a besar, a invadir el espacio de una mujer sin haber sembrado antes el deseo, lo único que logra es apagar el fuego antes de que encienda. Lo que no saben es que el verdadero erotismo vive en la tensión, y esa tensión es un arte. Imagina este escenario: estás frente a ella. Está sonriendo, su lenguaje corporal es receptivo. Puedes sentir la química en el aire. Y sin embargo, tú decides no tocarla. No porque tengas miedo, sino porque sabes exactamente lo que estás haciendo. Sabes que cada segundo que pasa sin que tus manos la alcancen, su deseo crece. Sabes que el deseo no nace del contacto, sino del vacío. Y que el vacío bien manejado es 1000 veces más poderoso que la caricia más audaz. Aquí está la clave: no se trata de ignorarla. Se trata de provocarla sin actuar. De mirarla como si la quisieras desnudar con los ojos, pero manteniendo tus manos en los bolsillos. De estar tan cerca que puedas escuchar su respiración, pero tan lejos que no pueda tocarte. Ese espacio que se crea entre los dos, ese silencio compartido lleno de tensión contenida, es donde ocurre la magia. Es donde su cuerpo empieza a desear lo que su mente aún no se atreve a pedir. Es donde tú te conviertes en un misterio. Y los misterios no se sueltan,
se saborean. Ella se va a preguntar por qué no la tocas. Se va a cuestionar si acaso no te atrae. Va a empezar a analizar tus gestos, tus silencios, tus pausas. Va a buscar señales. Va a hablar más. Va a moverse más. Y sin darse cuenta, ya está jugando tu juego. Porque tú no estás corriendo detrás de ella, estás haciéndola venir hacia ti. Y lo mejor de todo es que no lo estás forzando. Estás simplemente controlando la tensión, sosteniéndola, prolongándola. Y cada segundo que lo hagas bien, será como echar leña al fuego de su deseo. El arte de la tensión inicial es saber que mientras no toques, ella puede fantasear. Puede imaginar cómo sería. Puede crear escenas en su mente. Pero una vez que tocas sin que ella lo haya deseado con todo su cuerpo, el misterio se rompe. El hechizo se desvanece. Por eso, la paciencia no es pasividad. Es estrategia. Es dominio. Y es, sobre todo, poder. Sección 2. El lenguaje de los ojos. Tu primer contacto. Antes que las manos, están los ojos. Antes que el cuerpo, está la mirada. Y un hombre que sabe usar sus ojos correctamente puede provocar en una mujer más calor que cualquier contacto físico. La mirada es la puerta que abre todos los sentidos. Es el primer roce sin tocar. Es la caricia silenciosa que se cuela bajo la piel, sin pedir permiso. Pero no cualquier mirada lo logra. Solo aquella que ha sido cultivada con intención, presencia y deseo controlado. Cuando la mires, no lo hagas como un chico impresionado. No la observes como si ella fuera una reina y tú un súbdito. No muestres hambre, muestra control. Mira con seguridad, con calma, con esa lentitud que incomoda y enciende a la vez. Tu mirada debe decir, sé lo que vales, pero también sé lo que valgo. Y sobre todo, debe decir, podría tenerte si quisiera, pero me gusta observarte un poco más antes de decidirlo. Ese tipo de mirada no se olvida. No se interpreta fácilmente. No se clasifica. Una mujer no puede encasillarla, y por eso le inquieta. Porque está acostumbrada a miradas de necesidad, de urgencia, de deseo descontrolado. Pero tú eres distinto. Tú miras como si ya supieras lo que viene, como si todo estuviera bajo tu dominio, como si estuvieras disfrutando de la escena sabiendo que el desenlace está asegurado. Eso la saca de su centro. Y cuando una mujer pierde el control sin que tú hayas dicho una sola palabra, ya estás ganando. Ahora, hay un truco que muy pocos usan y que tiene un poder hipnótico. Mira sus labios mientras ella habla, y luego regresa a sus ojos sin decir nada. No lo hagas rápido. Hazlo lento, intencional. Como si te costara volver a mirarla a los ojos. Eso, para ella, es como una insinuación muda. Una promesa sin palabras. Su cerebro lo interpreta como un deseo retenido. Y eso genera un impacto directo en su excitación subconsciente. Porque no le estás diciendo que quieres besarla, pero su cuerpo ya lo siente. Tu primer contacto no es con la piel, es con la mirada. Y si lo haces bien, su cuerpo va a empezar a reaccionar sin saber por qué. Va a sentir calor. Va a cambiar su tono de voz. Va a tocarse el cuello, o los labios, o el cabello. Y tú, sin moverte, sin invadir, ya la estás tocando desde adentro. Con solo mirar. Con solo sostener esa tensión visual que no da respuestas, pero lo insinúa todo. Este es el inicio del juego psicológico, donde tú dominas el primer contacto sin necesidad de contacto, donde todo empieza no con un paso, sino con una mirada, peligrosa, serena y profundamente calculada. Porque en ese momento, sin tocarla, ya estás en su piel. Y su cuerpo comienza a buscarte. Sección 3. La presencia que inquieta. Hay algo que provoca más deseo que un físico trabajado, más atracción que un buen perfume, más impacto que un piropo ingenioso, la presencia. Pero no hablo de estar presente en un lugar. Hablo de esa energía que se siente sin necesidad de hablar. Esa que incomoda y excita al mismo tiempo.
Esa presencia masculina que no grita, no compite, no suplica, solo existe, y con eso basta. Porque cuando un hombre realmente domina su presencia, no necesita hacer nada para ser notado. El ambiente cambia cuando entra. El aire se espesa. Y las mujeres lo sienten, aunque no lo miren directamente. Tú has visto a esos hombres. No son los más habladores. No son los más efusivos. Pero cuando caminan, lo hacen como si el mundo se adaptara a su ritmo. Cuando están en una conversación, no necesitan interrumpir ni levantar la voz. Se hacen sentir desde el silencio, desde la pausa, desde la forma en que cruzan los brazos o inclinan la cabeza con calma, como si tuvieran todo bajo control. Y esa energía desarma, porque las mujeres no están acostumbradas a eso. Están rodeadas de hombres que se esfuerzan demasiado, que intentan llenar cada vacío, que se desviven por destacar. Pero tú no. Tú simplemente estás. Y eso ya basta para que ella empiece a preguntarse quién eres. Lo más seductor de una presencia bien trabajada es que genera ambigüedad. No das todas las señales. No te apresuras a hablar de más. No buscas llenar el espacio con frases vacías. Te das permiso para observar, para medir, para disfrutar el momento sin ansiedad. Y eso, a nivel subconsciente, proyecta algo irresistible: seguridad. Porque un hombre que puede quedarse en silencio sin perder el centro, que puede mirar sin pedir, que puede estar sin tocar, transmite una sensación muy rara: peligro controlado. Y eso es precisamente lo que genera el deseo profundo. El tipo de deseo que no se construye con palabras, sino con vibración. Con esa calma que inquieta. Con esa energía contenida que parece una bestia dormida. Las mujeres sienten esa tensión. Saben que hay algo ahí, debajo de la superficie. Saben que no eres inofensivo, pero tampoco eres invasivo. Y esa mezcla las enloquece. Porque las hace sentir pequeñas sin sentirse dominadas. Las hace sentirse vistas sin ser invadidas. Las hace imaginar lo que podrías hacer, sin que tú lo hayas hecho aún. Si quieres que su cuerpo empiece a buscarte sin que tú la toques, entonces primero aprende a dominar tu presencia. No desde la postura, ni desde la ropa, ni desde el físico. Desde la energía. Desde la manera en que habitas el espacio. Desde cómo respiras, cómo pausas, cómo no te apuras por llenar vacíos. Porque en ese silencio, en esa calma que tú dominas, se empieza a formar un torbellino dentro de ella. Y cuando una mujer se inquieta por dentro, su cuerpo empieza a moverse hacia el hombre que provocó eso. No necesitas hablar más. Necesitas hablar menos pero con peso. No necesitas moverte más. Necesitas moverte menos pero con intención. Porque cuando todo en ti dice, estoy aquí y no necesito nada, ella va a empezar a desear que la necesites. Y ahí es cuando empieza el verdadero juego. Sección 4. La erotización del no. Aquí es donde la mayoría no entiende nada. Donde se equivocan los desesperados. Donde caen los que creen que para seducir hay que complacer. Te han hecho creer que decir sí a todo es la forma de agradar. Que estar disponible, accesible, rápido, complaciente, es lo correcto. Pero no. En el arte de la seducción profunda, decir no es una herramienta mucho más poderosa que cualquier sí inmediato. Y no hablo de rechazarla a ella. Hablo de rechazarte a ti. De contener tu impulso. De no dejarte llevar por la urgencia de tocarla, de besarla, de avanzar. Porque el deseo no se enciende con la satisfacción rápida. Se enciende con la frustración bien administrada. Cuando estás con una mujer que te gusta y sientes ese impulso brutal de tocarla, y decides no hacerlo, estás jugando en una liga completamente diferente. Estás entrando en el terreno de los hombres que controlan el deseo, en lugar de ser controlados por él. Porque ese no que te dices a ti mismo no es represión, es estrategia. Es arte. Es inteligencia erótica. Es comprender que cuanto más se contiene un deseo, más fuerte se vuelve.
Y cuando finalmente se libera, explota con una intensidad que los impulsivos jamás conocerán. Piénsalo, cada vez que ella nota que tú podrías tocarla, pero no lo haces, se abre un mundo de preguntas en su mente. ¿Por qué no me toca? ¿No le gusto? ¿Está jugando? ¿Está esperando algo? ¿Me está probando? Y en ese momento, tú ya sembraste la semilla. Porque ella no puede evitar pensar en ti. No puede evitar imaginar lo que estás conteniendo. No puede evitar desear ser la mujer que te haga romper esa resistencia. Ese deseo que crece en el no, es 10 veces más potente que cualquier sí vacío. Y aquí viene el punto clave. No se trata de negar para siempre. Se trata de negar con intención. De postergar con propósito. De darle a entender que si quieres, pero no ahora. No todavía. Que hay algo dentro de ti que la desea profundamente, pero que lo mantiene atado. Y que solo cuando tú lo decidas, ese deseo se liberará. Eso te coloca en una posición magnética. Porque ya no eres uno más. Eres el desafío. Eres el hombre que puede tenerla, pero elige esperar. Y eso es insoportable para muchas mujeres. Porque activa en ellas un deseo tan intenso que empieza a apoderarse del cuerpo. La erotización del no es eso, provocar más deseo al no hacer, estimular más piel al no tocar, excitar más mente al no decir. Es una paradoja deliciosa, pero solo los que tienen autocontrol pueden usarla bien. Solo los que entienden que el poder no está en correr, sino en saber exactamente cuándo quedarse quietos. Porque en esa quietud, ella se agita. En esa espera, ella se desespera. Y en ese no, su cuerpo empieza a decirte todo lo que su boca no se atreve a confesar. Sección 5. Microgestos que disparan su deseo. Ahora llegamos al terreno donde los detalles se convierten en armas de seducción masiva. Donde lo mínimo se vuelve máximo. Donde el más leve gesto puede encender un incendio en su cuerpo si sabes cómo y cuándo hacerlo. Porque una mujer puede olvidarse de lo que dijiste, puede incluso olvidar dónde la tocaste, pero jamás va a olvidar cómo la hiciste sentir cuando no hiciste nada, pero lo insinuaste todo. Y es aquí donde entran los microgestos, esas pequeñas acciones casi invisibles que envían señales irresistibles a su subconsciente. Imagina esto. Estás hablando con ella y, de pronto, en medio de la conversación, toma su copa sin pedir permiso, le das un sorbo, y mientras la sostienes, la miras. No dices nada. Solo eso. Ese pequeño acto, tan simple, le dice a su cuerpo que tú no necesitas permiso, que estás cómodo en su espacio, que compartes algo con ella sin negociar. Es sutil, pero es profundamente íntimo. Porque no estás tocando su piel, estás tocando su límite emocional. Y ella lo va a sentir como si le hubieras rozado el cuello. Otro gesto brutalmente poderoso. Pasar cerca de ella y rozarla suavemente con el brazo o con el torso, como si fuera un accidente, pero no pedir disculpas. Solo seguir. Solo mantener la calma. Como si no hubiera pasado nada. Pero tú sabes que sí pasó. Porque su piel lo registró. Porque su respiración cambió un segundo. Porque ese roce accidental fue una insinuación embotellada, y ella la va a saborear más de lo que saborearía un beso anticipado. También funciona con lo no verbal, ajustarte el reloj mientras hablas con ella, tocarte los labios cuando la miras a los ojos, jugar con un mechón de su cabello pero sin retenerlo, solo dejarlo caer lentamente. Todos estos gestos envían mensajes contradictorios, cercanía sin invasión, deseo sin urgencia, interés sin necesidad. Y eso es exactamente lo que la vuelve loca. Porque su cuerpo empieza a recibir señales sensuales, pero su mente no puede clasificar lo que está ocurriendo. Y en esa ambigüedad se abre un espacio donde crece el deseo más adictivo, el que no se entiende, solo se siente. Y lo más hermoso de todo es que estos gestos no dependen de tu físico, ni de tu dinero, ni de tu estatus. Dependen de tu atención, de tu capacidad de leer el ambiente, de notar el momento exacto en que ella está más receptiva, y lanzar esa microbala seductora en forma de gesto.
Es un arte sutil. Pero cuando lo dominas, puedes provocar temblores internos sin ni siquiera tocar su mano. Porque recuerda esto, cuando tú eres el que no necesita tocar para excitar, ella será la que comience a buscar excusas para tocarte a ti. Y una vez que eso ocurre, todo cambia. Porque ahora ella es la que está en movimiento. Ella es la que cruza la línea. Y tú solo sigues jugando. Desde el control, desde la intención, desde el poder invisible del gesto bien ejecutado. Sección 6. El poder del misterio sensorial. Aquí es donde llevamos todo un nivel más profundo. Ya no se trata solo de gestos, sino de lenguaje. Pero no un lenguaje cualquiera. Hablamos del lenguaje sensorial, de las palabras que no solo se oyen, sino que se sienten. De esas frases cargadas de insinuación, de deseo controlado, de imágenes que se cuelan en su mente sin permiso y la hacen estremecer aunque tú estés a 1 metro de distancia. Porque sí, puedes tocarla con las palabras, y muchas veces eso es más poderoso que tocarla con las manos. Pero cuidado, no me refiero a hablar sucio. Eso es lo que hacen los que no entienden la diferencia entre lo vulgar y lo erótico. Me refiero a hablar con doble filo, con dobles intenciones. A decir cosas que suenan inocentes, pero que en su mente generan imágenes sensuales. A usar el poder de lo que no se dice, pero se sugiere. Por ejemplo, decirle mientras la miras a los ojos, no tienes idea de las cosas que me estoy aguantando ahora mismo. No dijiste nada explícito, pero dijiste todo. Su mente va a completar la escena. Va a imaginar. Va a reconstruir el deseo detrás de esas palabras. Y su cuerpo va a reaccionar como si de verdad la estuvieras tocando. Otra frase con un poder descomunal. No sé si me gustas más por lo que me hace sentir o por lo que todavía no me has dejado hacer. Esa oración la conecta con la anticipación, con lo prohibido, con lo que aún no ocurrió, pero vibra en el aire. Es como una caricia que no roza la piel, pero eriza la espalda. Porque lo que excita no es el contacto, es la expectativa. Y si aprendes a construir expectativa con tu lenguaje, con tu tono de voz, con tu pausa al hablar, puedes mantenerla enganchada durante horas sin siquiera rozarle la piel. El misterio sensorial también se apoya en cómo usas el entorno. Por ejemplo, si estás con ella y tocas una textura suave, una copa helada, una servilleta, una tela, y luego le dices, me pregunto si tu piel se siente así. Estás conectando lo externo con lo interno. Estás haciendo que relaciones sensaciones. Estás provocando una reacción física con algo que no tiene que ver con su cuerpo, pero que se asocia con él. Y eso la descoloca. Porque no puede entender cómo una frase tan simple le hizo sentir algo tan intenso. Este tipo de juego mental es lo que diferencia a un seductor de alto nivel de un aficionado. Porque no estás buscando una reacción inmediata. Estás sembrando imágenes, sensaciones. Estás activando su imaginación, y cuando una mujer empieza a imaginarte, ya te está deseando. Porque una mujer no se excita solo por lo que ve o escucha. Se excita por lo que anticipa, por lo que completa en su mente, por lo que siente que está a punto de pasar, aunque aún no ocurra. Y cuando tú dominas eso, te vuelves inolvidable. Recuerda, el misterio sensorial no está en decirlo todo. Está en decirlo justo, con el tono exacto, en el momento perfecto. Está en hablarle a su piel sin tocarla, a su mente sin invadirla, a su deseo sin pedir permiso. Porque cuando una mujer escucha algo que le toca el cuerpo desde dentro, su respiración cambia, su energía cambia, su barrera cae. Y en ese momento, ya no hay marcha atrás. Ya no eres uno más. Ya estás adentro. Y su cuerpo, aunque ella no lo entienda, va a empezar a buscar el tuyo. Sección 7. Cuando finalmente la toques. Si has hecho todo bien hasta este punto, si has contenido el deseo, dominado tu presencia, jugado con tus gestos y palabras como un artista del suspenso, entonces llega el momento decisivo. El instante donde, por fin, vas a tocarla.
Pero cuidado, porque si crees que ahora puedes hacerlo de cualquier manera, estás a punto de arruinarlo todo. Este momento no es para liberar lo que acumulaste de forma impulsiva, es para coronar el ritual con precisión. Porque si supiste esperar, ahora tienes que saber cómo tocar. Cuando una mujer ha sentido tu energía, tu deseo retenido, tus miradas cargadas de intención, tus silencios que dicen más que 1000 frases, su cuerpo ya está receptivo. Ya no se trata de si quiere o no. Se trata de cuándo. Y ese cuándo lo decides tú. No cuando ella te lo pide explícitamente, sino cuando sus pupilas se dilatan. Cuando su cuerpo se acerca sin que lo note. Cuando busca excusas para rozarte. Cuando se queda callada un segundo de más, mirando tu boca. Ahí, exactamente ahí, es donde entra tu primer contacto. Y ese primer toque no debe ser como el de un hombre hambriento. Debe ser como el de un hombre que ya sabía que esto iba a pasar. Lento, seguro, ineludible. Como si tu mano estuviera predestinada a llegar a ese punto, pero no con urgencia, sino con elegancia. Tócala como si fueras el dueño del momento. No con desesperación, sino con dominio. No con ansiedad, sino con autoridad sensual. Porque ella no quiere que la tomes porque no aguantas más. Quiere que la tomes porque decidiste hacerlo en el instante justo. Y cuando lo haces así, su cuerpo se rinde. Ese toque, el primero, tiene que ser recordado. Tiene que ser tan significativo que incluso si nunca vuelven a verse, ella lo recuerde durante años. No por lo que hiciste, sino por cómo la hiciste sentir. Porque cuando una mujer ha sido tocada por un hombre que supo esperar, que supo sostener, que supo mirar, hablar, callar y rozar sin precipitarse, ese hombre deja una marca. Una huella en la piel, pero sobre todo en la memoria emocional. Y esa huella no se borra con el tiempo. Se convierte en un fantasma dulce que la acompaña en sus pensamientos más íntimos. Y si decides besarla, hazlo igual. No como si por fin tuvieras permiso, sino como si siempre hubiera sido parte del plan. No interrumpas el flujo. No te rías. No preguntes. Simplemente acércate, mírala a los ojos, y deja que el silencio te abra el camino. Y cuando tus labios la toquen, no busques devorarla. Bésala con el mismo ritmo con el que construiste toda la tensión anterior. Lento, firme, lleno de intención. Y si lo haces bien, su cuerpo no solo te va a aceptar, te va a buscar, te va a responder, te va a pedir más sin decirlo. Porque aquí está el secreto que pocos entienden. Una mujer no se entrega solo por lo físico. Se entrega por la historia emocional que tú le hiciste vivir antes de tocarla. Por el viaje que comenzó sin contacto, pero que terminó siendo más íntimo que cualquier acto físico. Y si ese viaje fue intenso, si supiste jugar cada carta con arte, cuando finalmente la toques, ella ya estará completamente tuya. No por necesidad, no por presión, sino porque tú supiste convertir la espera en deseo puro. Sección 8. La seducción silenciosa funciona con todas. Algunos hombres piensan que esto solo funciona con ciertos tipos de mujeres. Que solo las más sensibles, las más emocionales o las más románticas responden a esta forma de seducción. Pero la verdad es que todas las mujeres, en lo más profundo de su naturaleza, sienten una atracción casi primitiva hacia un hombre que domina su deseo. No importa si es una mujer madura o una joven, seria o divertida, rebelde o tímida. Todas tienen un lado secreto, un espacio invisible que se activa ante la energía del hombre que sabe insinuar, que sabe sostener la tensión, que no busca aprobación, sino conexión profunda. Porque lo que tú estás haciendo con esta seducción silenciosa no es manipular. Es despertar algo que ya está dentro de ella, algo que ha sido reprimido por años de experiencias vacías, de encuentros rápidos, de hombres que no supieron esperar, mirar, entender. Tú no estás inventando nada. Estás revelando. Estás quitando capas. Estás abriendo un espacio donde ella puede sentir sin miedo, desear sin culpa, entregarse sin perderse. Y eso no es algo que se consigue con frases repetidas o rutinas superficiales.
Se consigue con presencia, con intención, con arte. Y si tú lo haces bien, si aprendes a dominar este lenguaje invisible, te aseguro algo, no importa cuántos hombres pasen por su vida, tú vas a ser el que recuerde. El que se quede grabado en su cuerpo. El que le venga a la mente cuando escuche una canción lenta, cuando pase por el lugar donde se vieron, cuando sienta esa mezcla de ansiedad y deseo que solo un hombre como tú pudo provocarle. Porque no fuiste uno más. Fuiste el único que no tocó, pero que hizo que su cuerpo te rogara que lo hicieras. Y lo más poderoso de todo es que esto no termina con una noche. Este tipo de conexión genera algo mucho más profundo. Una obsesión suave. Un anhelo constante. Una atracción que se renueva cada vez que te ve, que te recuerda, que te imagina. Porque la seducción silenciosa, cuando se ejecuta bien, no solo enciende el cuerpo, hipnotiza la mente. Y ahí es donde se gana el verdadero juego. Así que si alguna vez dudaste de si esto funciona, de si vale la pena dominar esta forma de seducir, ya no hay espacio para esa duda. Funciona. Y no solo funciona, transforma. Cambia cómo te perciben. Cambia cómo te deseas. Cambia lo que representas. Porque ahora ya no eres un hombre más. Eres el que no necesita tocar para ser inolvidable. Eres el que enciende con solo estar. El que provoca con el silencio. El que excita con la pausa. Y ella ya no va a poder dejar de pensar en ti. Porque sin siquiera tocarla, hiciste lo que muy pocos logran, que su cuerpo empiece a buscarte. Ahora ya lo sabes. Seducir no es correr. No es tocar primero. No es llenar cada segundo de palabras, movimientos o halagos. Es todo lo contrario. Es el dominio del silencio. Es la calma que arde. Es la tensión que no se rompe. Es esa energía masculina que no pide, no ruega, no se apura, pero lo controla todo. Has descubierto que el verdadero poder no está en tus manos, sino en tu capacidad de contenerlas. Que el verdadero deseo no se despierta con el contacto inmediato, sino con la pausa que lo vuelve irresistible. Que cuando sabes estar, sin hacer, ella empieza a imaginarte, desearte y buscarte sin entender por qué. Has recorrido el camino de la seducción silenciosa. Has aprendido a mirar con intención, a hablar con imágenes, a tocar sin tocar, a disparar deseo con gestos mínimos, a convertir cada segundo de espera en una fantasía que crece dentro de ella como un fuego que no se apaga. Y lo más fascinante de todo esto es que tú tienes el control. Tú decides cuándo escalar, cuándo avanzar, cuándo tocar. Porque ella ya no está pensando en si te va a dejar hacerlo. Está deseando que lo hagas. Este es el momento donde tú te conviertes en ese tipo de hombre que ella no puede clasificar ni olvidar. Un hombre que deja huellas sin marcar la piel. Que excita sin ser vulgar. Que provoca sin necesidad de pedir. Y si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó a ver este video. Ahora sabes lo que muy pocos saben. Y eso, amigo, es poder. Así que ahora quiero que hagas algo. No cierres este video y sigas con tu vida como si nada hubiera pasado. Toma lo que aprendiste y empieza a practicarlo. Pero hazlo con respeto, con intención, con presencia. Observa cómo responde una mujer cuando tú no haces lo que todos hacen. Cuando no corres, cuando no la tocas primero, cuando sostiene su mirada como si su cuerpo ya fuera tuyo, pero tú decides esperar. Prueba lo que pasa cuando tú no buscas validación, sino que te vuelves la experiencia que ella quiere repetir. Y si este contenido te hizo pensar diferente, si sentiste que esto va más allá del típico consejo de seducción superficial, entonces suscríbete. Porque esto apenas comienza. Haz clic. No porque lo necesitas, sino porque quieres convertirte en ese hombre que ya no compite con nadie. Porque cuando aprendes a seducir sin tocar, ya no seduces con el cuerpo, seduces con el alma. Nos vemos en el próximo video.